اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash-shaytani rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. En el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Luego de haber terminado con la exposición de los rezos preferibles, vamos a entrar a lo que llaman muqaddimat as-salah, o sea, las cosas preliminares al rezo, los pasos introductorios al rezo, que en realidad antes de rezar se deben cumplir con ciertas cuestiones que son necesarias, como el tema del tiempo, el tema de la dirección y cosas que vamos a ir hablando. Dice, lis-salat muqaddimat adida. Dice, el rezo tiene ciertos pasos introductorios que deben darse para poder entrar al rezo, para poder llevar a cabo el rezo. La primera es el waqt, el tiempo. Los rezos tienen tiempos determinados, especialmente estamos hablando de los rezos obligatorios. No es que uno se puede dedicar a rezar en cualquier momento y a la hora que más le apetezca, o que cualquier momento del día uno directamente decida hacer todos los rezos juntos, o por ejemplo hacer algunos en algún tiempo y otros en algún tiempo. No, hay tiempos determinados para cada rezo, y tiempos donde se hace obligatorio rezar, y tiempos donde si uno no reza está desobedeciendo, o tiene que cambiar después la intención en caso de haber desobedecido al principio, de haber pecado dejando el rezo en su tiempo obligatorio, tiene que rezarlo después como pago, etcétera, etcétera. Entonces el tiempo es un tema fundamental. Dice, la yajuzu ad-dukhul fi salat qabla dukhul waqtiha. Dice, no se puede rezar antes de que llegue el momento del rezo. Por poner un ejemplo, a las 5:30 de la mañana se comienza a rezar el subuh. Y digamos que yo a las 5 tengo un viaje. No puedo decir, bueno, entonces yo rezo hoy a las 5 porque viajo y ya después puedo viajar tranquilo ya habiendo rezado. No, uno tiene que rezar al momento, antes de la entrada del tiempo. No se puede rezar. فَمَنْ صَلَّ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ مَعَ الْعِلْمِ بِذَلِكَ فَصَلَاتُهُ باطل o bátila. Dice, aquel que reza antes de haber llegado el tiempo, antes de haber llegado el tiempo obligatorio del rezo de la oración, sabiendo que no es todavía su tiempo, su rezo es inválido. لكن لو صلى قبل دخول الوقت مع الجهل والسهو والغفلة فإن وقعت كل صلاته خارج الوقت فصلاته باطلة. وأما إن وقع جزء منها خارج الوقت وجزء آخر داخل الوقت فصلاته في هذه الحالة صحيحة. Dice, bueno, supongamos que una persona rezó antes de tiempo pero no sabiendo, no sabía, era ignorante, o se pensaba, por ejemplo, que había llegado el tiempo. Por ejemplo, pasa cuando uno está en el avión, hay veces no sabe qué hora es o cuál es el tiempo. Cuando llega, por ejemplo, ve el cielo y piensa que ya es el momento del rezo y empieza a rezar. Dice, bueno, si él no sabía, o estaba distraído, o no se dio cuenta, en ese sentido, si el rezo, todo el rezo se hizo antes del tiempo, entonces su rezo es inválido, no cuenta. Pero si hay una parte del rezo, por poner un ejemplo, yo rezo 4 ciclos, 2 ciclos fuera del tiempo y 2 ciclos dentro del tiempo, dice, su rezo en ese caso es correcto. Dice, يجب العلم بدخول وقت الصلاة حتى يأتي بها المكلف وتحصيل هذا العلم سهل. Dice, es obligatorio saber el momento del rezo, a qué hora es el rezo, y para poder rezar, y el conseguir eso es muy fácil. Hoy en día especialmente ya es muy simple. Hoy con cualquier tipo de programa de internet ya uno puede saber cuáles son los momentos del rezo. Ahora voy a hablar específicamente de cuál es el tiempo de cada rezo. Tenemos el primer rezo, que es el Salat al-Subuh, el rezo de la mañana, antes del amanecer. Dice, min tulu' al-fajr as-sadiq ila tulu' al-shams. Dice, es desde la aurora hasta, digamos, desde el fajr, que es cuando comienza el amanecer, hasta la salida del sol. ¿Qué significa? Dice, والمقصود من الفجر الصادق هو ظهور بياض ونور على الجهة الشرقية من البلد
ينتشر أفقيا بحيث يثبت النور ويمحي الظلام. Dice lo que llaman el fajr, esto de la aurora o el alba, antes de la salida de la mañana, es una pequeña luz o la aparición o la manifestación de una blancura y una pequeña luz del lado del sharq, es decir, del este, en el país, en el lugar donde estamos, y que comienza a esparcirse ufuqían, es decir, horizontalmente, de tal modo que comienza a establecer esa pequeña luz y comienza a borrar esa oscuridad. Es decir, el comienzo de la aurora. Obviamente, digamos, a simple vista quizás sea difícil poder verlo, pero aproximadamente, si queremos dar un tiempo aproximado, antes de que salga el sol, 1 hora y poco, 1 hora y cuarto, 1 hora y media, entre hora y hora y media según el país, más o menos ahí es el comienzo. Ashraqat ala al-jibal, dice, wal-maqsud min tulu'i ash-shams huwa ishraquha ala al-balad. Dice, cuando hablamos hasta la salida del sol, es cuando sale el sol en el lugar donde estamos viviendo, o la persona que va a rezar. Hatta walau ashraqat ala al-jibal mushrifa ala al-balad. Dice, aunque salga sobre las montañas que dan hacia la ciudad. Es decir, quizá uno no lo vea porque directamente salió a la montaña, pero bueno, ya eso es suficiente si las montañas pertenecen al mismo lugar donde estamos nosotros. Entonces, desde ese momento ya no se puede rezar más. Hasta ahí es el final del tiempo del rezo. Después tenemos waqt salat al-dhuhr, el momento del rezo del mediodía. Dice, min zawal al-shams ila ma qabla al-maghrib bimiqtar tusalli bihi salat al-asr. Dice, es desde el mediodía, específicamente el mediodía, hasta antes del ocaso, antes de la puesta del sol. ¿Cuánto antes? Hasta que uno pueda rezar el rezo de la tarde, es decir, 4 ciclos, que serían unos 4 o 5 minutos antes de la salida del sol. فإن آخر أوقات النهار التي هي حوالي 4 أو 5 دقائق هي لصلاة العصر فقط. Porque los últimos minutos del tiempo del día, antes de que comience la noche, son particulares del rezo de la tarde, por eso ahí no se puede rezar el dhuhr. فعندما تزول الشمس أي تصبح الشمس في كبد السماء بحيث لو وضعت عصا على الأرض تجد لها خيالا فهذه علامة على زوال الشمس ودليل على دخول وقت الظهر. Dice, si uno quiere saber qué momento es el dhuhr, es decir, el mediodía, cuando el sol está en la mitad del cielo, es cuando uno, si clavara, por ejemplo, un bastón o una madera en la tierra, y ese momento no hay ningún tipo de sombra. Es decir, que en la ciudad o en el pueblo donde estemos, si uno pone una madera, o por ejemplo cuando vemos en los jardines, hay veces que tienen una madera clavada, bueno, fíjese, cuando no hay sombra de la madera es porque llegó el sol al cenit, es decir, que es el mediodía. En la próxima clase estaríamos viendo entonces el momento del Asr, el de la tarde, el del Maghrib, que es el del ocaso, la puesta del sol, y el de la Isha, que es el de la noche. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.